Bueno, tenemos conexión con Burriana, con Mar Aramburu, con la que, bueno, como todas las semanas, en la semana pasada presentamos la sección esta de marketing fallero. La volvemos a saludar. Muy buenas, Mar. Hola, ¿qué tal? Encantada de estar contigo otra vez, Juan, y de seguir en contacto con el mundo fallero, que esto nunca para. Mira que no nos recelábamos el martes pasado todo lo que esa misma noche y al día siguiente iba a suceder, ¿verdad? Bueno, era la crónica, no voy a decir de una muerte, pero sí la crónica anunciada. Y yo considero que el sector fallero tenemos un talante y un calado muy especial. La verdad es que yo me siento súper orgullosa. Da igual que sea de los falleros en Burriana, que de los falleros en Benicarló, que los de Valencia, que los de Torrente, que los de donde sea. Tenemos una esencia muy especial y yo creo que vamos a tener esas fallas que nos merecemos, que todos deseamos. Y aunque nos tengamos que esperar, y yo misma lo digo, aunque nos tengamos que esperar lo que haga falta, pero merecerá mucho la pena. Y vamos a intentar reactivar y mover, seguir moviendo todo ese entramado comercial que también genera y que se ve afectado por esta decisión, pero haremos lo posible para renovar esos armarios falleros y para Venga. continuar vinculados a ese mundo fallero, claro que sí. Bueno, ¿hoy qué nos traes en Altombe? Bueno, a ver, yo voy a seguir insistiendo un poco en el tema de los usos de las redes sociales. Sí que, como dije la semana pasada, tengo que dar la enhorabuena por esas empresas de indumentaria especialmente que nos contaban, nos daban contenido, aunque estaban confinados y nos daban historias y nos hacían videoconferencias muy interesantes. Ahora ya pasamos por fin de fase y eso quiere decir que hemos abierto las puertas. ¿Y qué mejor forma de abrir las puertas que contando cuáles son los colores nuevos que tendremos en esta temporada, que dándonos rebajas que son bastante llamativas y no solo rebajas a nivel de indumentaria, de orfebrería y demás, sino también de trajes para eventos y todo esto, que cuando podamos organizaremos eventos falleros y tenemos que ponernos de punta en blanco. Y me parece muy interesante que continúen con esa comunicación viral que han hecho a través de estos días en redes, que la mantengan y que sigan trabajando y que bueno, todo no son tampoco las rebajas, sino que un poquito de rebajas está bien, pero luego hay que retomar la temporada con las novedades y con todo esto para ver si efectivamente este año aprovechamos para hacernos un jubón nuevo o nos hacemos un guardapeus o nos hacemos alguna cosita para incentivar, para estar más guapas e incentivar también a este comercio local. Claro, porque actos muchos han celebrado, otros no tanto, los de, sobre todo, claramente, los de la Semana Fallera, pero aunque repitan como está ocurriendo ya en la ciudad de Valencia, que la gran mayoría de las comisiones prorrogan el cargo de sus máximos representantes hasta 2021, pues yo creo que la imaginación fallera, aunque estamos en proceso de elección de presidentes, de soluciones de juntas de tal fallera, de juntas locales, estamos en toda esa parte más administrativa, pero sí que es un buen momento, mayo, junio y todo lo que nos queda del verano, pues para prepararnos para los nuevos actos falleros que nos están por venir, que seguro que se están ya preparando y organizando desde las comisiones falleras, ¿verdad? Eso te iba a decir yo. Dentro de las propias comisiones falleras doy fe de que estamos pensando en actos colectivos cuando podamos, pero en actos internos ya estamos pensando, ya estamos en marcha. Y eso también incluye aunque nos hayamos dado ya algunos regalitos tradicionales, ¿no?, y habituales que se dan siempre en las comisiones, vamos a seguir manteniendo un poco los detalles, algún regalito nuevo, ya que esto se amplía y tenemos tiempo y meses por delante, vamos a intentar también crear cosas nuevas. Y doy fe de que dentro de las comisiones ya se está moviendo un poco el engranaje para volver a quedar cuando podamos, volver a vernos, volver a darnos algún detallito y que esto nunca pare. Claro, porque el hecho de pasar de fase nos ha hecho volver a salir a la calle, tomarla y ver que, bueno, pues dar esos primeros pasos en esta situación. Y tarde más pronto que tarde posiblemente, nos podamos volver a ver en los casales, ¿no? ¿Algunas pautas que tú quieras darle Sí, tanto a las comisiones como a las empresas para sí, yo sí que dar esa haría. difusión a esos actos? Sí. Yo lo que haría es estar un poco a nivel de empresa que tenga relación con el tema del entramado fallero. Intentaría aprovechar este momento para ganar visibilidad. En marketing siempre hay una premisa que es primero la visibilidad y luego la venta. Tenemos que aprender a enamorar, a captar esa atención, a que nos conozcan y luego ya proceder a mostrar aquellos servicios que tenemos. Ahora es el momento de anticiparnos, de ir 2 pasos por delante y entender qué necesidades tienen las comisiones falleras. Ahora más que nunca estaría bien ver qué tipo de actos o qué tipo de acciones podemos hacer, si podemos mover algún tipo de showroom más pequeñito en petit comité y lanzar algún tipo de oferta específica para ese tipo de comisiones. El aprovechar para planificar bien este año de fallas y planificar
una partida de dinero para hacer ads. Que esto es importante en redes sociales. Es decir, vale, sabemos que hemos pasado este bache, que ahora estamos, digamos, un poco golosos con el tema de las rebajas, pero no podemos estar hasta marzo haciendo rebajas, señores, porque queda casi un año. No es por desanimar a nadie. Entonces, vamos a intentar planificar una serie de acciones estratégicas que pueden ir pautadas por meses o por ciertas temporadas e intentar hacer una inyección de ads en un momento clave, que a lo mejor puede ser una campaña de Navidad o puede ser una campaña de septiembre, que tenemos todavía un poco de margen para empezar a renovarnos estas cosas. Y me parece muy interesante la iniciativa que he visto en algún sitio de algunas camisetas con la mascarilla o alguna mascarilla con un poco el diseño de esas flores, de ese ramo tan conocido de Valenciana. Yo creo que estas iniciativas son importantes, hay que aprender a reinventarse y a dar esa respuesta a la necesidad que tenemos actualmente. Así que ahora hay que estar con los ojos bien abiertos y sobre todo escuchando y hablando mucho con ese público objetivo fallero que nos irá dando un poco el camino también de por dónde van las necesidades. Pues yo creo que está claro, Mar, que o sea, nos tenemos que preparar pues para esta nueva normalidad que dicen que tenemos que tener, pues bueno, pues a combinarlo, ¿no? A jugar con la parte online, ¿no? Se está haciendo mucha venta online. Así es. Y con esas nuevas iniciativas de diferentes firmas de indumentaria fallera y de incluso de regalos. Y incluso también lo vamos a comentar, perdón, lo vamos a comentar en el espacio de Mr. Patufet, el regala un ninot. Siempre nos tiene que dar bueno, ámbito para hacer las cosas bien. Y como tú bien dices, las ads, las campañas de publicidad, que lo tengamos todo más milimetrado. Que vienen Ahora que hemos tiempos... descubierto esto de trabajar y enamorar a la gente, porque al final se hace luego una transacción económica, pero eso no es la venta. La venta es el momento en el que alguien desea ese producto que tienes. Ahora que hemos descubierto para este sector las redes sociales y los canales digitales, vamos a trabajar en eso. Pues en ello vamos a ir profundizando todos los martes, poco a poco. Nosotros siempre decimos aquellas sugerencias, aquellos comentarios que nos los hagan llegar a través de nuestras redes sociales, a través de la Maxi Radio, a través de Don Falleret, a través del canal de Mar Arambul, Mar Marketing en Instagram, y que nos vayan comentando cositas y dudas que puedan tener. Yo te prometo que el próximo martes alguna duda de... A mí me gustaría que estamos para eso, para echarles un cable, para ayudarles, para darles ideas también de contenido, de cómo estar en las redes sociales, cómo comunicar, y yo creo que hacia ahí enfocaremos el próximo programa. Vale, pues para ello te convoco para el próximo martes, que estaremos ya a finales de mayo con el calorcito, que también, oye, hay que prepararse para este verano que ya nos azota, que es muy tempranero, pero pues nada, eso, nos vemos el próximo martes desde Valencia, Burrielo, muchos besitos y cuídate mucho y a trabajar mucho, que sé que estás bastante ocupada. Muchísimas gracias y un placer para mí. Nos vemos la semana que viene.